¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno a una historia que de verdad parece de película. Una en la que uno de los escándalos políticos más sonados del siglo XX acabó teniendo una consecuencia que nadie se esperaba. Una que cambió las reglas del juego para las empresas, en todo el mundo. Muy bien, vamos a darle. La pregunta clave que vamos a responder es justo esa. O sea, ¿cómo es que un caso de espionaje político, de intriga en las altas esferas, terminó creando una ley superpoderosa contra la corrupción a nivel mundial? La respuesta, bueno, es una cadena de eventos que de verdad nadie vio venir. Todo empieza aquí, en un lugar que seguramente ya conocen, el escándalo Watergate, allá a principios de los 70. Pero vamos a ver el lado B, la parte de la historia que casi nunca se platica. Claro, casi todo el mundo se acuerda de Watergate por el robo de documentos, las grabaciones secretas, toda esa conspiración política. Pero, a medida que los investigadores empezaron literal a jalar el hilito, se encontraron con que el problema era mucho, pero mucho más grande que la Casa Blanca. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque el verdadero bombazo del escándalo no fue solo lo político, sino lo que estaba escondido por debajo de todo. Ojo con este número, 400. Y no 400 personas, más de 400 de las empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, no eran unas cuantas manzanas podridas, ¿eh? El problema era del sistema. La investigación dejó clarísimo qué estaban haciendo. Creaban fondos secretos, ya saben, las famosas cajas chicas, para repartir sobornos a funcionarios. Y fíjense, no era solo un tema local. El dinero se movía para corromper gobiernos en otros países también. Imagínense el escándalo cuando todo esto salió a la luz. La presión, tanto del público como de los políticos, fue tremenda. Ya no era suficiente con apagar el fuego político, no. Había que ir a la raíz de toda esa corrupción corporativa que había quedado al descubierto. Y esta línea de tiempo lo pone todo en perspectiva, ¿no? A principios de los 70, ¡pum!, estalla el escándalo. Para el 74, el presidente Nixon renuncia. Y apenas 3 años después, como una reacción directa a todo esto, nace esta nueva ley. Y a ver, que no se nos olvide lo que esto significó. La renuncia de un presidente. Era la primera vez que pasaba y no ha vuelto a pasar. Esto nos da una idea de la dimensión de la crisis y de por qué la respuesta tenía que ser así de fuerte. Y esta es la mejor manera de verlo, como un efecto dominó, tal cual. El escándalo político tira la primera ficha. Esa ficha, al caer, revela toda la corrupción de las empresas. Esto provoca que caiga la ficha más grande de todas, el presidente. Y la última ficha es, justamente, la creación de una ley para que algo así no volviera a pasar. Así que, de todo ese relajo, de todo ese caos, nació esto, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, o FCPA por sus siglas en inglés. Su objetivo era, en papel, muy simple, pero en la práctica totalmente revolucionario: hacer ilegal que las empresas de Estados Unidos sobornaran a funcionarios en otros países. Y bueno, aquí llegamos al legado de la FCPA, porque su impacto no se quedó solo dentro de las fronteras de Estados Unidos, se convirtió básicamente en el modelo a seguir para el resto del mundo. Esta frase creo que lo dice todo. La ley no fue nada más una reacción para controlar los daños del escándalo, no. Fue una ley pionera. O sea, abrió un camino que no existía en la lucha contra un problema que hasta ese momento casi se veía como normal en los negocios internacionales. Es que piénsenlo, antes de esta ley, que una empresa estadounidense sobornara a un funcionario en otro país, pues no era ilegal, así de simple. Esta ley cambió las reglas del juego por completo y puso un nuevo estándar a nivel mundial, obligando de cierta forma a que otros países empezaran a hacer lo mismo. Entonces, para cerrar, de las cenizas de uno de los mayores escándalos políticos, nació una de las herramientas anticorrupción más importantes del mundo. Y esto nos deja con una pregunta que vale la pena pensar. Hoy en día, en el mundo en que vivimos, ¿qué se necesitaría? ¿Qué tipo de crisis o qué revelación haría falta para que viéramos nacer una ley así de transformadora?